Y bueno, estamos entre amigos desde hace muchos años. En la sala hay gente a la que respeto y quiero entrañablemente, así que bueno, quiero que se sientan bienvenidos y bienvenidas en nombre de la universidad y quiero agradecer especialmente a Sergio que motorizó esto y a Martín que han motorizado esto y han hecho todo muy fácil. Así que bueno, bienvenidos y espero que podamos disfrutar de un excelente momento de reflexión. Seguro, yo antes de entrar en tema, me gustaría, porque hay muchos compañeros y compañeras del MP25, Tomás nos conoce, Martín también, pero hay otros que no, y tal vez ahí, ya que tiene la indicación de MP25, David, podría unas elocuentes palabras acerca de lo que es el MP25. ¿Puede ser, David? Bueno, gracias Sergio, gracias Tomás, Martín y compañeros y compañeras. Esto es el MP25, es la articulación permanente entre el pensamiento y la acción de la producción, de la industria, de la generación de valor. El pensamiento es la academia, es la ciencia, la técnica, es la investigación aplicada, es la extensión, y la acción en concreto en el territorio es las y los que producen, los que hacen la riqueza nacional, la riqueza argentina. Y en ese combo, también articulando con los compañeros de los sindicatos y de la economía popular, en esa gran combinación está, entendemos nosotros, del MP25M, del cual Sergio es fundador, está el motor y el sentido del el próximo turno en que le toque a un gobierno nacional y popular gobernar, y que tiene que ser un turno de 70 años en serio, no un medio turno, ni un turnito de 4 años, ni un pseudo turno. Tiene que ser tan potente la idea que nos lleve a recuperar el poder, tan potente el programa, y esta reunión se trata de pensar un programa justamente y de diseñarlo en conjunto, que no importa quién esté y quién no esté, dure 70 años, como decimos, ¿no? Y esos 70 años tienen que estar marcados por la producción ocupando la centralidad de la escena política. Y cuando decimos nosotros producción, decimos también ciencia y técnica, decimos pensamiento aplicado, decimos tecnología argentina, decimos trabajo argentino y decimos soberanía. Hoy justamente, que es el Día de la Soberanía Nacional. Así que, nada, estos 30 que somos en este momento constituyen una parte pequeña pero elocuente, que es una palabra que utilizó Sergio recién, de qué es lo que nosotros trabajamos y militamos todos los días y cuál es el objetivo al que vamos. Así que es muy fácil militar con compañeros y compañeras como todos ustedes. Por más que el enemigo tenga la magnitud que tiene, tenga los socios y los patrones que tiene y tenga los beneficiarios que tienen. Al final, trabajando así, venceremos. Gracias, David. Bueno, ahora vamos a introducir un poquito, si me permiten, ya en la charla. Uno siempre habla desde un lugar. David ya ha puesto bien en claro de qué lugar hablamos. Y también le habla a ciertos lugares. No voy a decir a quién le hablamos en esta charla, me voy a permitir decir a quién no le hablamos. Esta charla que tiene que ver con la economía, con las exportaciones, con la producción, el trabajo y con lo que dijo David, con un programa que ponga y que tenga la producción en el centro de ese programa. No le hablamos a los economistas de siempre, ya sabemos, ¿no? Desde don Álvaro y don José Alfredo, que estarán charlando con Conan, hasta Melconian. Le hablamos a Melconian, le hablamos a Sturzenegger, no le hablamos a Caputo. La verdad que le hablamos, me parece, después Martín podrá corregirme, pero le hablamos a hoy a algún sector de la dirigencia política y muy vinculado con lo económico que
de algún modo, no sé por qué, tal vez porque todo el mundo se ha corrido a la derecha, ellos también, y han tomado como propio algunos discursos que no son propios nuestros, ¿no? Y que incluso hasta están buscando algún representante que nos venga a blanquear al movimiento nacional y popular, nos venga a blanquear porque parece que necesitamos proponer un programa que sea muy amigable y con esos poderosos que mencionó David. Le estamos hablando de eso, a muchos son compañeros, muchos son amigos nuestros, ¿no? Pero que hoy parece que nos proponen mirar con cierta simpatía al modelo peruano, al modelo paraguayo, ¿no? Y también muy centrados exclusivamente en lo macroeconómico, dejando de lado lo más importante que es la economía política, ¿no? Y ahí me parece que es donde Martín se desempeña a sus anchas. Yo lo quiero y lo respeto mucho a Martín, no sé, nos conocemos 20 años por lo menos, y Martín es una de las personas más serias y más consecuentes en el trabajo, en la investigación sociológica y económica, ¿no? Es decir, uno lee los libros de Martín, este en particular, los anteriores, o cualquiera de los trabajos de Martín, y siempre hay datos, pero los datos aparte abonando una idea. Hay ideología, obviamente, en los trabajos de Martín, pero siempre con datos, siempre con datos. Es decir, yo a Martín le admiro esa capacidad de hacer economía política, de reunir datos, organizarlos para sustentar las ideas. Y otra cosa que le admiro a Martín, y esto tiene que ver con muchos a los que nos dirigimos en esta charla, o algunos de estos amigos que no están acá, pero que nos dirigimos de algún modo, es que no ha renunciado a sus ideas. Martín tiene la capacidad, tiene mucha más capacidad que muchos que han estado como secretario o como ministro para estar en ese lugar, pero sin embargo Martín siempre se ha mantenido muy, muy, muy coherente con su forma de pensar, con sus ideas, y cuando ve las cosas que no están bien las señala respetuosamente, pero con mucha inteligencia y con mucha base, y yo eso lo respeto muchísimo, esa coherencia. Yo sé que igual él está tranquilo por lo que gana en el CONICET y en la universidad, ¿no? Digo, no necesita ser ni ministro ni nada de eso, pero digo, eso es muy, muy, muy rescatable en Martín, es insobornable, realmente es insobornable Martín, así que yo lo quiero mucho y lo admiro mucho. Y este libro es muy importante porque viene a dar respuesta a toda una corriente de pensamiento que hay hoy, y de nuevo, insisto, entre los nuestros, acerca de que el problema es básicamente macroeconómico, no político, y que eso se soluciona exportando. Y se cuenta, ¿no? Porque, bueno, ahí he visto que está Fernando Andretta, está Gustavo Castel, está Rubén Fabricio, que son amigos del sector en el que participamos, el sector de la industria del oil y el gas, y se tiran miles de millones todos los días, ¿no? Acerca de que vamos a exportar miles de millones de esto y miles de millones de aquello. Y no solo este gobierno, estamos hablando también del gobierno anterior, ¿no? Y que con eso rápidamente vamos a solucionar todos nuestros problemas. A mí me parece que el libro de Martín es muy oportuno, es muy certero en esto, y la cantidad de datos que da y la manera que lo expresa me parece que es inobjetable, ¿no? Así que, bueno, yo los voy a dejar con él para que nos cuente de qué va el libro, y después, si hay un poquito de tiempo y tienen ganas, habrá un debate, y los que se tengan que ir, tanto Tomás como Martín, se podrán retirar a sus aposentos cuando lo crean necesario, y por ahí nosotros seguimos hasta que las velas no ardan. Martín, todo tuyo. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por las palabras, la verdad que muy, muy agradecido. Yo quería plantear un poquito esto de Sergio, ¿no? Del libro, pero en esta idea de un poco la batalla cultural que hoy está tan de moda, que
que se habla tanto. Nosotros con el equipo que yo trabajo venimos trabajando y ahí, bueno, tanto Sergio como por otro lado Rubén Fabricio que anda por ahí nos están dando una mano en una propuesta de un plan alternativo frente a lo que es obvio, que es que esto va a terminar muy mal. En todo caso habrá que ver cuándo termina mal, pero eso está muy claro. Pero me parece que hay una discusión previa que es un poco la que nosotros tratamos de dar en el trabajo que hicimos con Andrés Weiner y con Francisco Cantamuto, que es un consenso bastante difundido en la Argentina, en el mundo académico, pero también en el mundo político, con la idea de que lo que Argentina necesita es exportar más. Y en esto coinciden mucho tanto los enfoques, como muy bien destacaba Sergio, que podemos rotular con el nombre de neoliberales, que ahí va desde lo que comulgó con el macrismo hasta lo que está hoy en la conducción del país, pero también confluyen muchos sectores de la heterodoxia, ¿no? De lo que se puede llamar neodesarrollismo, neoestructuralismo, que son muchos de los actores que confluyeron en la experiencia del Frente de Todos. ¿Cuál es un poco la idea? Que Argentina tiene hoy un potencial y una realidad muy fuerte, sobre todo vinculado a los sectores primarios de exportación, vinculado a las producciones primarias, y que esto tiene tres grandes ejes. Al sector tradicional vinculado al negocio agroexportador se suman hoy las dos grandes novedades que tienen que ver con esa suerte supuesta de nueva pampa húmeda alrededor de lo que es Vaca Muerta, y la megaminería con foco en el litio en el marco de lo que se da en llamar la transición energética. ¿Por qué destaco el aspecto de que hay un enfoque compartido? Porque tanto ortodoxos como heterodoxos plantean que la mejor manera que tiene la Argentina de resolver dos problemas fundamentales que tiene, como son la restricción externa, o sea, la falta de dólares, y la cuestión de la deuda externa, que nadie la discute, sino que se asume de modo acrítico que hay que honrar los compromisos externos, es consolidar a la Argentina como una plataforma exportadora de productos primarios. Y en el mejor de los casos, esto va a sentar las bases, plantean tanto los neoliberales como los neodesarrollistas, para que la economía crezca, para que ese crecimiento de la base material en algún aspecto derrame al resto de la sociedad en términos de distribución del ingreso, van a decir los neoliberales, o una base material ampliada, el Estado puede intervenir y por esa vía apuntalar la redistribución en un enfoque más neodesarrollista. Pero ¿dónde hay un punto de intersección adicional? En que para los dos sectores o para las dos tradiciones de pensamiento, la distribución del ingreso o la redistribución del ingreso es una variable dependiente de un modelo económico traccionado por exportaciones. O sea, que se piensa a la redistribución como el punto de llegada primero de un modelo traccionado por exportaciones. Y nosotros lo que vemos y lo que planteamos en el libro y en otros trabajos es que ese modelo exportador no cierra por ningún lado, desde el balance macroeconómico, desde el balance, como destacó Sergio, de economía política, pero también de otras problemáticas muy complejas que tiene la Argentina vinculado al desarrollo territorial, a la cuestión ambiental. Entonces yo quería plantear 6 o 7 argumentos que están detrás de esta idea de que el modelo no cierra y que por lo tanto es imperioso trabajar en la construcción de un modelo alternativo. Destaco finalmente esta cuestión antes de meterme en esos desarrollos, que hay mucha sintonía estratégica en términos del mejor modelo para la Argentina. Acá comulgan, insisto, actores del gobierno actual con el RIGI, lo habrán escuchado todo el tiempo como una apuesta estratégica para fomentar grandes inversiones en sectores exportadores, pero era el macrismo apuntalando Vaca Muerta y la megaminería, y algo no muy distinto, el esquema del Frente de Todos y esta idea de, insisto, consolidar a la Argentina en términos del modelo exportador sobre producción primaria.
Y yo creo que las restricciones se reducen a 3 preguntas o a tratar de contestar 3 preguntas que son fundamentales. ¿Qué exporta Argentina o qué se exporta desde la Argentina? Segunda pregunta que se deriva de lo que planteaba Sergio en su intervención, ¿quién exporta? Porque hay toda una idea de que Argentina exporta tantos miles de millones de dólares por año, cuando en realidad las que exportan son algún tipo determinado de empresas que ahora vamos a charlar, y el cómo se exporta, que tiene que ver con las implicancias territoriales, ambientales, del modo de producir con una lógica bastante extractivista y casi de economía de enclave, todo lo que tiene que ver con la producción agropecuaria más la soja y sus derivados, ni hablar el petróleo alrededor de lo que es la explotación no convencional del vaca muerta y, por ejemplo, el litio. Respecto a la primera pregunta, hay una cuestión central que hay que atender. ¿Qué se exporta? Argentina exporta, y uno lo ve, y es muy contundente el dato, y que no cambia al pasar del cambio en el signo ideológico de los gobiernos, productos primarios. No somos como otros países con una dotación fuerte de recursos naturales, qué sé yo, por ejemplo, Australia, que a partir de un recurso natural abundante que es la minería, y a través de políticas activas del Estado se consolida hoy como el principal proveedor de software vinculado al sector minero a nivel internacional. Tampoco somos Noruega, que a partir de un recurso natural abundante en su momento como el petróleo, y a través de políticas muy interesantes del Estado, construyó todo un clúster, un conjunto de sectores industriales, científicos, tecnológicos que abastecen de distinto tipo de bienes y servicios a la producción petrolera. Nosotros en gran medida nos quedamos en el recurso natural. Y esto tiene bastantes problemas. Yo quiero mencionar 2 o 3 que desde nuestro punto de vista son fundamentales. El primero es que en la medida en que exportamos producción primaria con poca vinculación con el resto de la estructura económica, nosotros podemos exportar soja, podemos exportar petróleo, podemos exportar litio, podemos exportar cobre, pero en el mejor de los casos eso pone a la Argentina en un horizonte de crecimiento de una tasa muy baja. ¿Por qué? Precisamente por la falta de relación del producto primario con buena parte de la estructura industrial, con la estructura productiva, y acá englobo también a la actividad de servicios. Pero en segundo lugar, no solo el horizonte de crecimiento es muy chico, lo cual marca que en el mejor de los casos, esa torta que tiene que agrandarse en el modelo teórico para que después redistribuyamos, va a crecer muy poco, sino que además cuando uno estudia a mediano y a largo plazo el comportamiento de lo que Argentina exporta, uno ve que tanto la demanda mundial como los precios de nuestras exportaciones oscilan mucho. ¿Qué quiere decir que oscilan mucho? Puede haber momentos de auge de precios o de auges de la demanda que van seguidos con momentos de retracción de precios o retracción de la demanda, y ese comportamiento cíclico en un horizonte de crecimiento, como digo, muy chico, muy de tasa chica, le mete a la economía argentina, que es una economía muy volátil, la volatilidad y la erraticidad propia del mercado mundial. Entonces ahí hay un elemento de inestabilidad que me parece que es un problema macroeconómico que tenemos que contemplar. Así como hubo en algún momento, se hablaba, ¿se acuerdan ustedes?, de viento de cola, hay también, y se acordarán ustedes también, muchos momentos de turbulencias de frente o de vientos de frente, con lo cual ese es un elemento fundamental a tener en cuenta. Y el otro elemento fundamental del que se exporta, y en esto de muy focalizado alrededor de entre un 75 y 80% de nuestras exportaciones alrededor de estos productos primarios, es que generamos poco empleo vinculado a esas actividades, con lo cual difícilmente desde ahí se logre mejorar una problemática crítica realmente muy complicada que tiene la Argentina, que no es solamente un piso estructural de desempleo en el orden del 7-8%, nunca logramos bajar de ahí, sino también que casi la mitad de nuestra fuerza laboral está en situaciones de informalidad con todo lo que esto implica. Entonces ahí hay un primer elemento desde nuestro punto de vista fundamental. El otro elemento es quién, ¿no?
porque esta está la idea muy difundida en los medios, pero difundida también quizás a veces por ignorancia de, bueno, desde Argentina se exporta por año tantos miles de millones de dólares, lo cual es falso. Lo que exportan son empresas, y cuando uno se toma el trabajo de mirar el nivel de concentración de lo que Argentina exporta, concluye algo que es muy fuerte, que 50 empresas, y ahora voy a hablar un poquito de esas empresas, concentran aproximadamente 2 de cada 3 dólares de exportación. O sea, el 66%, las 2/3 partes de nuestras, comillas, exportaciones, están concentradas, hegemonizadas por un núcleo de 50 grandes corporaciones, y cuando uno mira cuáles son, mira uno puede decir la sistematización del obvio, que son todas transnacionales. ¿Qué quiere decir que son todas transnacionales? Que muchas son extranjeras, la mayoría, pero que también hay otras que podríamos llamar nacionales. Pienso en empresas del grupo Techin, en empresas de, por ejemplo, el grupo en su momento Vicentina, Aceitera General de ESA, etcétera, que a los fines de la lógica económica que despliegan son muy parecidas o mucho más parecidas a una empresa extranjera que a cualquiera de ustedes en términos de su ciclo de negocios y qué es lo que mira. Entonces esto abre una cantidad de problemáticas que hay que incorporar y enfatizar en esta batalla cultural de los modelos económicos en la pelea por el modelo alternativo. Primera cuestión vinculada al carácter transnacional, financiarizado, globalizado de este núcleo del poder económico. Los tipos exportan, y esto es cierto, 2 de cada 3 dólares que se generan por la vía exportadora los aportan ellos, pero después se dan vuelta y le piden al Banco Central, dame dólares para pagar intereses, para pagar importaciones muchas veces sobrefacturadas, para remesar utilidades, dividendos, distintos tipos de servicios empresarios, etc. Y cuando uno hace algo bastante obvio, pero que nosotros nos tomamos el ejercicio de hacerlo en el libro, uno compara cuántos dólares estos capitales le incorporan a la economía con cuántos dólares estos capitales, producto de este flujo de salida de recursos, le sacan a la economía, el resultado es recontra negativo. Por eso Argentina en los últimos 25 años se cansó de tener superávit comercial y no paramos de tener una tras otra crisis en el sector externo. Por lo tanto, difícilmente el modelo exportador resuelva, sino más bien en la medida que está ligado a estos capitales transnacionalizados y financiarizados, uno podría decir, agudiza un problema estructural crítico de la economía argentina como es la restricción externa. Ese es un primer elemento que creo yo es muy importante de tener en cuenta. Segundo elemento muy importante de tener en cuenta, el poder económico hoy, este poder económico, no es el poder económico de los años 50, 60 y hasta 70 del siglo pasado, que era un poder económico con una lógica donde la ganancia estaba muy vinculada a vender al mercado interno. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, como empresario, como muchos de ustedes, tengo por destino fundamental de mi producción o de mi actividad comercial o económica vender al mercado interno, incluso para mi mirada capitalista es bueno que en mi economía exista una matriz de distribución del ingreso progresiva. ¿Por qué? Lo obvio, si la gente tiene plata en el bolsillo, como se dice, eso genera una dinámica de demanda interna y eso apuntala el ciclo económico de estos capitales. Bueno, en el esquema actual, ese poder económico que estamos charlando, gran parte o la totalidad de lo que produce lo vende al mercado mundial. En definitiva, lo que tracciona este modelo no es la demanda interna, y esto es muy importante tenerlo presente, sino la demanda mundial. Por lo tanto, son capitales para los cuales los salarios, cuanto más bajos, mejor. Entonces, es un poder económico que en la medida que controla los resortes de este modelo exportador y de este modo de acumulación que venimos charlando, que bloquea estructuralmente la capacidad de la economía por mejorar la distribución del ingreso.
lo cual me parece que es un elemento muy importante, y no casualmente son estos actores y sus laderos intelectuales, políticos, etcétera, los que sistemáticamente bloquean distintas vías por las cuales uno puede trabajar en términos de distribución, que no es solamente aumentar salario, sino que tiene que ver con, por ejemplo, aumentar la renta que captura el Estado en las producciones primarias de exportación, por ejemplo, a través de una reforma impositiva. Bueno, estos actores sistemáticamente, y no es casual, van bloqueando esos intentos, y me parece que es un elemento muy importante a considerar. Y el otro elemento es fiscal, que yo creo que hoy, que también como parte de la batalla cultural, muchos de nuestros compañeros de ruta parece que compraron el discurso de la importancia del superávit fiscal a cualquier costo, lamentablemente, y de modo bastante condescendiente. Hay que tener muy en claro que sobre todo lo que es petróleo y minería, y acá hablo de Vaca Muerta y el litio en el esquema actual, pero también el cobre, son sectores de renta extraordinaria, pero a la vez el Estado los subvenciona muchísimo por distintas vías. Entonces, ahí hay una figura que yo creo que hay que incorporar al debate, que es la figura del sacrificio fiscal. El Estado deja, por distintas maneras, de cobrarle impuestos o por agarrar un poco más de la renta extraordinaria de estas producciones, incurre en déficit fiscal, que es la mala palabra del momento, y sale a endeudarse para resolver ese déficit fiscal. ¿Y quién le presta? Los mismos actores que del otro lado del mostrador explican el déficit fiscal por estos sacrificios fiscales o estos no cobro de impuestos que el Estado hace supuestamente para promover inversiones en sectores en extremo rentables. Y eso es darles un negocio financiero, y eso es estimular dos procesos que desde mi punto de vista hay que incorporar a la discusión, y esto sobre todo en la discusión con los nuestros, digamos. Una es la captura del Estado, que tiene que ver con esto, ¿no? Esta figura de un Estado que le da subsidios al gran capital para que exporte, que incurre en déficit fiscal y le pide ese mismo capital financiamiento a una tasa de interés muy alta para resolver esa problemática. Pero en segundo lugar, a otro gran problema que tiene la Argentina cuando está en estos esquemas de financiarización, que es que estos capitales invierten poco, y en la medida que tiene una renta muy alta, tanto por la producción primaria como por estos negocios financieros, esto estimula la fuga de capitales y por lo tanto complejiza cada vez más la problemática de la restricción externa. Entonces es un modelo que, si uno lo mira desde el lado del qué y desde el lado del quién, parece que tiene un montón, o que le sobran, o que le faltan, mejor dicho, varias patas para hacer un modelo sustentable tal como se está vendiendo en el marco de este consenso bastante fuerte. Y la otra cuestión es el cómo, y yo creo que ahí hay dos o tres cosas muy importantes de tener en cuenta. La primera es que parte de la consolidación de este modelo se da en provincias que históricamente ocuparon la periferia de Argentina, ¿no? Estamos hablando de provincias de la Patagonia, pero estamos hablando de, por ejemplo, todo lo que es Catamarca, Salta, La Rioja, Jujuy con el litio, pero también todo lo que es gran parte del NOA y del NEA con la expansión del proceso de sojización. O sea, son provincias que históricamente marginales y marginadas en términos de la distribución del ingreso territorial, pero que hoy ocupan, por lo menos en términos de la dinámica económica, un lugar fundamental, en tanto allí están emplazados los recursos naturales que organizan este esquema de cómo Argentina está focalizando su inserción en el mercado mundial. Pero ¿cuál es el problema? Que en esos territorios donde hay litio, donde hay cobre, donde hay petróleo, pero también donde hay soja, los capitales que conducen esas dinámicas son no locales, son actores extranjeros, piensen ustedes en el petróleo, en el litio, pero también son no locales en lo que es el proceso de sojización en Santiago del Estero o en Chaco y Formosa,
donde el núcleo de la expansión estuvo conducida por grandes capitales de la Pampa Húmeda, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe. ¿Qué quiere decir desde esta mirada que actores no locales concentran y conducen estos procesos de reprimarización? Que son actores que, en la medida que son no locales, gran parte de la renta que se apropian se va del territorio. Entonces esto tiene un problema que se manifiesta de qué forma, como fuga, plata que se va, o por ejemplo boom inmobiliario en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario o en el Gran Córdoba, pero son territorios paradójicamente tremendamente ricos, porque allí están los recursos naturales, pero tremendamente pobres en la medida que los estados provinciales y los actores económicos de esos territorios en general se quedan sin recursos para financiar una estrategia de cambio estructural y de desarrollo productivo territorial. Entonces este círculo vicioso en el que quedan inmersas esas economías regionales, con lógicas extractivistas, con lógicas de enclave, es un problema que los que por ahí vivimos en Buenos Aires no solemos contemplar, pero que realmente es algo digno de tener en cuenta. Y el otro tema vinculado al cómo es una realidad que algunos de ustedes que han trabajado, trabajan vinculados a los sectores, por ejemplo, petroleros, se ve muy claro cuando uno trabaja en Neuquén, pero también se ve muy claro en los pueblos ligados al sector minero en San Juan, en Catamarca, en Salta o en Jujuy, ¿qué es? Los sectores primarios exportadores generan relativamente poco empleo, por cierto, muy bien remunerado comparado con lo que son los salarios más bien bajos que se pagan en la Argentina. ¿Por qué? Porque son sectores tremendamente productivos y por lo tanto allí se pueden pagar salarios altos y eso no va en contra de la rentabilidad de las empresas. Pero ¿cuál es el tema o el problema? Que en el mejor de los casos representan entre el 10 y el 15% de toda la fuerza de trabajo del lugar. Quiere decir que hay un 85%, un 80% de la fuerza laboral de Neuquén, de Mendoza o de las provincias del norte, que tiene actividades que no están ligadas a estas actividades exportadoras de productos primarios. Son maestros, son empleados públicos, son personas que hacen changas, que están en la informalidad y que por lo tanto perciben un ingreso bajísimo. Entonces se da una situación de una heterogeneidad enorme en los territorios con una clase trabajadora con un nivel salarial altísimo, comparado, insisto, con un promedio bastante degradado a nivel nacional y de los territorios, y una cantidad fenomenalmente grande de clase trabajadora que tiene un ingreso muy bajo. Pero el precio de la vida, el precio de las cosas, de la canasta de consumo, del alquiler, de los servicios, está en función del salario del petrolero, del minero, no del maestro o el empleado público. Entonces se está viendo en muchos de estos territorios un nivel o un tipo de conflictividad vinculado a esta creciente heterogeneidad de la clase trabajadora que no se veía y que es un resultado muy importante de este modelo exportador en el marco del cómo se produce. Y finalmente la cuestión ambiental, ¿no? Que no es solamente el tema del cambio climático, el tema de el uso excesivo de agua para producciones como el petróleo o la minería, la contaminación de cuencas hídricas, sino también es cómo se va deteriorando la calidad de vida, por ejemplo, de las personas y de las familias que viven cerca de los pueblos fumigados. Entonces, si volvemos a lo primero y decimos, bueno, el qué parece no cerrar, el quién parece plantear muchas dudas respecto de que el mejor modelo posible para la Argentina tiene que ver con este tipo de planteo, y si vamos al cómo, llegamos a una conclusión que reafirma lo que dijimos. Y termino con esta idea, por ahí para abrir la discusión, que me parece que es lo más interesante para todos. No solo nos cierra en términos económicos, no solo nos cierra en términos macroeconómicos, de economía política o con criterio fiscal, si ustedes quieren, y de mercado de trabajo,
no solo no cierra en términos de estas lógicas territoriales, tampoco cierra en términos este modelo de generar un crecimiento tremendamente fuerte de la base material como para de ahí encarar la distribución, sino que tampoco cierra con la democracia entendida por un sistema político determinado. Mucha de la expansión de las producciones primarias en este núcleo que venimos charlando se asocia a vulnerar o a reprimir a poblaciones muy concretas y no casualmente, por ejemplo, recordarán ustedes toda la represión que hubo en Jujuy para sostener la reforma constitucional, básicamente a pedido de las transnacionales que quieren aprovecharse del litio que hay ahí. O sea, es un modelo que en algún momento Aldo Ferrer en los años 60, 70 decía, le sobran 2/3 de la población, que hoy podemos llegar a una conclusión bastante parecida. Por eso esto que planteó Sergio es fundamental, esta apuesta de mirar de una manera muy sesgada lo que es el modelo peruano, el modelo chileno, que aparecen como ejemplos supuestos a seguir. Me parece ahí un tema a tener en cuenta. Y cierro con esta idea. Si esto no cierra, y efectivamente hay que discutir un modelo alternativo, que hay mucha gente que lo está pensando, me parece que ahí hay 3 aspectos del escenario mundial que tenemos que tener en cuenta para enmarcar el modelo alternativo, pero también para enmarcar que hoy se está haciendo otra cosa a nivel internacional, distinta a esto que se fue planteando como el modelo exportador o esto de que con exportar alcanza. Lo primero que pasa en el último tiempo y sobre todo después de la pandemia es que el capitalismo a nivel global descubrió la desigualdad, ¿no? Aparece ahí un problema que es la desigualdad y en ese marco se empieza a plantear, y acá la pandemia fue muy importante, la importancia de recomponer el esquema de crecimiento no vinculado a la globalización, al mercado mundial, sino a modelos traccionados por la demanda interna. Esto es muy importante porque esto hace 5 o 10 años no estaba y hoy aparece como un elemento central. Acá en Argentina se está planteando que en todo caso la distribución del ingreso y atenuar la desigualdad se dé cuando la torta crezca traccionado por este mandato exportador. Esa desigualdad en el mundo se la está trabajando mucho desde la cuestión impositiva, ¿no? En el reconocimiento de que la manera más potente y estructural de corregir desigualdad es con una reforma impositiva. Bueno, no necesito decir que acá estamos caminando para un lado totalmente contrario. Lo segundo que se está discutiendo a nivel mundial en los últimos 5 o 10 años es ya nadie discute la importancia de las políticas estatales en el fomento productivo industrial. Ahí Trump o el proteccionismo de Estados Unidos, que es lo que más se suele mirar, es un ejemplo, pero China hace años que viene haciendo política industrial. Brasil ahora sobre todo con Lula pisó el acelerador en términos de política industrial. En México también se está trabajando mucho de esta cuestión de la política industrial. ¿Qué quiero marcar con esto y termino? Que es obvio que el modelo exportador, en el cual comulgan tantos intereses, no cierra. Es obvio que se requiere discutir un modelo alternativo, para lo cual obviamente hay que construir una articulación de actores muy concreta, pero también es obvio, y creo que no todos lo tenemos tan claro esto, que hoy a nivel internacional hay una ventana de oportunidad que tiene que ver con la política industrial, que tiene que ver con revisar las lógicas de la intervención estatal en el fomento productivo, que hace unos años no había, que ha implicado, entre otras cosas, tirar a la basura, por lo menos por un tiempo, todo el recetario de la OMC, y hoy, reconociendo a la desigualdad como problema, se está planteando en los países centrales, y en otros de la periferia también, que los modelos de crecimiento tienen que estar más ligados a la expansión de la demanda interna antes que a la expansión del mandato exportador o de esta inserción exportadora. Entonces me parece que urge
y esto también tiene que ver con la discusión de ustedes, urge la construcción de un modelo alternativo. Pero ese modelo alternativo tiene una razón de ser interna, que es que lo que hay no cierra, y está claro que no cierra, pero me parece que hay que mirar lo que está pasando a nivel internacional en esta clave de la ventana de oportunidad, que me parece que es algo que en el campo de la heterodoxia o en el campo nacional popular no le damos la importancia que realmente tiene. Bueno, yo paro acá y estoy a disposición para cualquier tipo de intercambio. Gracias, Martín. Excelente el resumen. Dos cosas para disparar un poco acá. Una, no usaste la metáfora del balde en esto del mandato exportador, y yo te iba a contar que tengo un amigo que puso una pizzería y lo fui a visitar, había bastante gente y le pregunté cómo le iba y dice, mira, la verdad que estoy vendiendo mucho. Digo, ah, bueno, bárbaro. Dice, sí, pero estoy perdiendo plata. Le digo, ¿pero por qué perdés plata? Digo, porque tengo 2 empleados que me están robando. Ah, le digo, ¿y qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? Le dice, bueno, lo que hice fue ampliar el horario de atención, tratar de vender más, poner delivery, hacer propaganda, pues lo que tengo que hacer es vender más, ¿no? Eso es una metáfora parecida a la del Baldi, que tiene que ver con esto del mandato exportador, ¿no? Que con exportar mal no alcanza, con exportar más no alcanza si vos tenés los agujeros por donde se te van los dólares, esos que ingresan por la exportación, como vos mencionaste. El otro tema es, ¿cómo ves la cuestión de los proveedores? Que acá existimos, pues es lo que discutimos muchas veces cuando se habla de Perú o de Paraguay o de Chile. Allá no hay una cadena de valor ligado a esas industrias, como sí hay acá en la Argentina. ¿Cómo ves el futuro nuestro en el esquema este de exportar más? Complicado, digamos. Ustedes lo saben más que yo, digamos. Por ejemplo, en el caso del petróleo, que vos, Sergio, lo conocés muy bien, tener una empresa estatal que funcione con la lógica de una sociedad anónima transnacional tiene una serie de implicancias que, desde el punto de vista de lo que ustedes hacen, no digo vos, sino en general, es muy limitante. Yo creo que ahí hay un tema muy importante y me parece que hay que darle mucha más visibilidad a la cuestión. En algunos otros trabajos nosotros tratamos de identificar qué estructura industrial Argentina tiene como para abastecer de bienes y servicios, por ejemplo, a la industria petrolera o a la minera, y nos daba un porcentaje alto, ¿no? Alrededor de un 30-35% de lo que, por ejemplo, YPF importaba, desplazaba la posibilidad de abastecerse con producción nacional. Bueno, ahí hay un elemento muy, muy, muy clave. Ahora, lo que es claro, me parece a mí, ¿no?, es que eso no lo hace el mercado. La experiencia de los países que han logrado desarrollar esto que se llama clúster o grupos de actividades económicas alrededor de un recurso natural, la política estatal ocupa un lugar fundamental. La política estatal es política industrial, es política científico-tecnológica, tiene que ver con generarle también a los favorecidos por tanta subvención estatal metas de desempeño que hoy no están. Entonces me parece que ahí hay muchísimo por plantear, empezando por esta idea de que creo yo, incluso para los actores de la heterodoxia, que serían con los que nosotros tendríamos que sentarnos a charlar estas cuestiones, tienen la mirada de que gran parte de la industria es ineficiente. Y piensan la eficiencia o la ineficiencia de nuestro sector industrial desde la perspectiva de si somos caros o baratos comparado con productos de afuera. Entonces, obviamente, ahí tenés un nivel de ineficiencia que es importante, pero que tiene mucho más que ver, en muchos casos, por ejemplo, con el costo de ciertas materias primas que con otros renglones de la estructura de costos de las empresas, con lo cual las soluciones de política económica a esos problemas son muy distintos que acusar a todo ineficiente y traer todo de afuera. Entonces, me parece a mí esto de visibilizar ocupa un lugar fundamental. Y lo otro, lo de la experiencia internacional, ¿no? Esto de la política industrial, a mí me parece que no es una discusión de la década del 70 del siglo pasado. Cuando vos revisás un poco
esto que mencionamos, lo que fue haciendo el mundo de, sobre todo de la pandemia para acá, es esta idea del proteccionismo para el aprendizaje, sería. Yo protejo a determinados sectores que quiero estimular, cuando los protejo los voy incentivando a través de distintos tipos de asistencia estatal en distintos frentes, acompañando lo que en economía llamamos la curva de aprendizaje, ¿no? Llevarlos hacia la frontera internacional. Y una vez que los tipos están ahí, levanto de a poco la protección. Bueno, eso es lo que se está haciendo ahora de vuelta, y que me parece que en Argentina, a diferencia, por ejemplo, de Perú, o de Chile, o de esos países donde no hay base industrial y por lo tanto esta discusión no tiene sentido, tanto en Argentina como en Brasil me parece que habría que darle más fuerza a este concepto de proteccionismo para el aprendizaje, mirar mucho lo que están haciendo, por ejemplo, países como China, lo que han hecho otros países con recursos naturales abundantes como Australia, como Nueva Zelanda, como Canadá en algún momento, como está o como hizo Noruega que hablábamos, y a partir de ahí darle más visibilidad a la cuestión me parece central. No sé, David, si vos tenés el panel completo. Ahí veo que Rubén levantó la mano y Juan Ángel Scioli también. Así que podemos empezar con Rubén y después con Juan Ángel. Bueno, gracias. Martín, vos señalás en tus trabajos el tema de la burocracia estatal. Yo creo que uno de los problemas más graves de la destrucción de las capacidades estatales justamente es esa. Y me parece, además del tema de la dirigencia política, que acá se mencionó, y de los economistas heterodoxos que tienen, digamos, que abonan este mandato exportador, creo que para llevar adelante estas políticas que vos mencionás, que es totalmente acertadas, tenemos un problema grave con el tema de la burocracia estatal. No hay cuadros técnicos capaces de llevar adelante estas políticas. No sé qué opinás, vos lo señalás en tus trabajos, digamos que estoy diciendo algo que vos decís, simplemente porque me parece un tema grave. ¿Quieren por ahí que juntemos, Sergio, Tomás, un par de reflexiones de ustedes y... Dale, sí, está bueno. Dale. Lo pasamos entonces a Juan Ángel Scioli y después lo veo a Fernando Andretta ahí también para preguntar. Buenas tardes, Martín. Bueno, te quería consultar sobre esto que está avanzando y que me parece que es realmente una ventana de oportunidades, que son los BRIC. ¿Cómo ves vos hoy ese fenómeno? Más allá de que tal vez sería necesario, me parece, también avanzar en procesos de integración productiva en la región, pese a esta ola, obviamente, anarco liberal que nos está apabullando. Fernando. No, yo quería, bueno, un poquito volver sobre lo que planteó también Rubén Fabricio, en cuanto a que todos coincidimos que hay una necesidad de apalancar, por un lado, en el Estado, el desarrollo industrial argentino, y por otro lado, apalancar en los recursos naturales el financiamiento de ese desarrollo. De alguna manera, una suerte de modelo a la Noruega, en donde un esquema de desarrollo de proveedores para ese sector, para los sectores productivos, extractivos de la Argentina, por lo menos aprovecharlo para desarrollar una industria. Ahora bien, eso como contraparte necesitas, en un mundo, digamos, donde hoy nosotros estamos a la deriva sin política industrial y donde la grande potencia, principalmente China, es pura política industrial. Y bueno, de la mano de Trump ahora aparece Estados Unidos también desarrollando
esa política, y Europa, digamos, navegando ahí también, pero también definiendo sectores estratégicos en su industria, qué sé yo, gestionando del Estado. Nosotros en Argentina creo que después de las privatizaciones, Argentina tenía un YPF estatal, una Boya Energía, distintos sectores del Estado con articulación, digamos, en empresas propias del Estado, en los cuales esos cuadros formados también en la producción, por ejemplo, el YPF, del Estado, en determinado momento, cuando se alineaba un partido político, esos cuadros pasaban a integrar la Secretaría de Energía, por ejemplo, en el caso de Energía, y volvían a su puesto cuando cambiaba la política o el gobierno de turno, y asumía otro grupo de cuadros también del Estado, que por ahí laburaban, sean radicales o peronistas, laburaban en YPF, en todas esas compañías. Todos esos cuadros del Estado tenían una concepción del Estado, tanto de empresa del Estado como de organismos como Secretaría de Energía, etc. Hoy, después de las privatizaciones, eso no existió más, y los cuadros de los que se nutre el Estado, tanto en nuestro gobierno como más en los sectores, son cuadros de la actividad privada, que todos tienen una doble agenda. Entonces, jugar eso, no sé qué rol, vos que estás en la universidad, deberían jugar las universidades, pero se hace muy difícil, muy cuesta arriba, digamos, armar una estructura del Estado donde hay gente, digamos, que no tiene no está formada con la experiencia de trabajar en la industria. Entonces, esa es mi preocupación. ¿Cómo hacer para gestionar un Estado con cuadros de alguna manera muy nobles, digamos, sin grandes experiencias? Ahora tengo dos más anotados, pero como lo de Rubén y lo de Fernando apuntan más o menos a lo mismo, y lo de Juan Ángel bastante apuntado y bastante concreto para el lado de los BRICS y las posibilidades de integración, le pasaría a Martín, porque si no acumula demasiado para contestar, y después voy con Carlos y con Rubén, que están anotados ahí. Bueno, esto primero de Fernando y de Rubén es interesantísimo, fundamental, y es una gran limitación, obviamente, pero me parece ahí que hay que tener en cuenta, y no casualmente, uno de los grandes embates de la política esta de destrucción nacional es atacar las universidades, el INTA, el INTI, el CONICET, etc. Pero me parece que ahí hay efectivamente un desafío grande. Yo creo que hay otro desafío que acompaña a esto, que es recomponer capacidad regulatoria del Estado, ¿no? Que tiene que ver con muchas aristas de lo que se dio en llamar la desregulación de la década de los 90, que básicamente fue, digamos, liberar o desregular mercados y favorecer por esa vía a los capitales más concentrados, y la verdad es que ahí las políticas no neoliberales hicieron muy poco en términos de recomponer capacidad regulatoria. O sea, yo creo que hay un tema, como ustedes muy bien apuntan, de la cuestión de la gestión, de pensar al Estado como aparato de gestión. Creo yo, ahí hay un tema clave en términos del desafío de la regulación. Y ahí hay un elemento que yo creo que no aparece nunca en el debate y no es casual, que son muchas estructuras e instrumentos normativos que dejó el neoliberalismo y que por distintas razones los gobiernos no neoliberales no cambiaron. El principal, desde mi punto de vista, son los tratados bilaterales de inversión. Y esto lo quiero mencionar, no para desarrollarlo, pero sí para marcar que hoy por hoy Argentina tiene firmado casi 50 tratados bilaterales de inversión con distintos países, y casi cualquier decisión de política económica que tomemos en el marco de un modelo alternativo que implique un grado mayor o menor de confrontación con el poder económico puede terminar fácilmente en un juicio internacional, en un tribunal de afuera que termina sistemáticamente fallando en contra de la Argentina. Entonces me parece ahí hay algo que problematizar desde mi perspectiva, tanto digamos, lo que ustedes muy bien apuntan del personal técnico, lo que yo acompaño de la cuestión regulatoria y las dificultades que hay
para nada tendrían que frenarnos a la hora de esta reflexión sobre el modelo alternativo, la recuperación, la recreación del Estado como aparato de gestión de un planteo nacional popular, me parece que está ahí, es fundamental. Y respecto de lo de Scioli, de la cuestión esta de la integración, yo creo que lo del BRICS es una cuestión, ahí hay que tener en cuenta, está clarísimo que Argentina, como la región de América Latina, su principal socio comercial hoy está en China, no tiene nada que ver con Estados Unidos, salvo las economías como México, de América Central, que tiene una ligación en el marco de los esquemas de Maquila. Bueno, hay que tener cuidado porque China también plantea esquemas de integración en los cuales profundiza la reprimarización, ¿no? Y la desatención y cierto ataque a la estructura industrial existente. Me parece que ahí hay que tenerlo por lo menos presente. No es que sacamos a los yanquis para ir con China, me parece que es una estrategia medio extraña en términos de resolver un problema desde el lado de gente como nosotros. Creo sí que la integración hay que pensarla sobre todo en dos aspectos que tienen mucho que ver con el desarrollo industrial y productivo de la Argentina. Una es con Brasil, obviamente, en muchos sectores industriales hay mucha viabilidad de complementación, pero el otro, y entre ustedes hay varios que han tenido experiencias de lo que voy a decir, la posibilidad de que desarrollos industriales y de tecnología argentina apuntalen y se complementen con producciones primarias de otros países de América Latina. Qué sé yo, por ejemplo, en algún momento fue el caso de algunas actividades vinculadas al petróleo con Venezuela, en otro momento fue algunas actividades vinculadas a la actividad minera. Bueno, ahí también hay interesantes lazos de complementación que sería bueno estimular, pero primero identificar. Ahora le voy a pasar la mano a tres compañeros que están esperando, la palabra a tres compañeros que levantaron la mano. Ahí está. Dos cositas. Justamente esta semana, en una reunión del MP, estuvimos tratando este tema de los cuadros, justamente, ¿no? De que lamentablemente vemos que en los últimos años, mucho que nosotros podríamos haber denominado cuadros políticos, terminan siendo como gerentes, finalmente, ¿no? Gerentes en un lugar o en otro, con mayor o menor profundidad, pero gerentes del modelo que no es el que nosotros queremos. Y esa es una dificultad política grande para encarar esta etapa diferente que nosotros queremos, ¿no? La verdad que lo vemos como una dificultad importante. Otra cuestión es que el tema de los conocimientos tecnológicos, los saberes, e incluso la capacidad para gestionar, todavía, y digo todavía porque no sabemos por cuánto tiempo más, hay bastante de eso en nuestras pymes, ¿no? Es decir, acá justamente hay muchos empresarios pymes, a los cuales conozco, que puedo asegurar que están en condiciones de gestionar y de llevar a cabo parte de esas políticas. Es algo que normalmente no se mira eso, ¿no? Cuando se diseña un programa de gobierno, un plan. Por eso justamente con el MP25 venimos insistiendo mucho en que ya la producción y los agentes de la producción no deben ser mirados simplemente como alguien a consultar o en el mejor de los casos, o invitar a los actos, esas cosas, sino que tienen que ocupar un lugar central en las mesas de decisiones. Es un poco el objetivo del MP25. Y la verdad que en cuanto a toda esa masa de conocimiento, de saberes y capacidades que hay en las pymes, en las universidades por ahí eso se va reciclando porque aparecen gente nueva que estudia y los profesores le enseñan. En las pymes se hunde o la pyme ya la nueva generación no quiere y se pierde. Entonces hay un proceso de pérdida de capacidad en gestión y saberes tecnológicos que este tipo de políticas, digamos, la dictadura fue el primer gran golpe, luego durante la época de Alfonsín o de Menem, por supuesto, eso no se incentivó ni se trató de utilizar, y hoy básicamente ya
da la impresión de que esa palabra de todavía le queda muy poco, ¿no? Así que, bueno, esas eran las dos cosas que quería mencionar. Lo tengo a Carlos Zurita, en primer lugar. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Un placer de esta reunión y también de poder escuchar tanta capacidad, especialmente los conceptos del compañero Martín. Celebro que esté la parte productiva y la parte de la universidad. Yo soy un militante político y creo que es necesario una emancipación de la dirigencia, no solamente política, empresarial, etcétera, porque tenemos una dirigencia fracasada. Ahora bien, respecto a los conceptos que se han vertido, Argentina tiene que pensar sí o sí en un desarrollo integral. Primero y principal, tiene que resolver el aspecto interno. Nosotros tenemos que empezar a dar de comer a tanta gente y ahí puede desarrollarse las pymes y orientar el consumo sobre la alimentación. Pero nosotros no solamente tenemos producción agropecuaria y recursos naturales, sino tenemos un patrimonio inconmensurable, invalorable, que es el patrimonio científico-tecnológico que tenemos en los distintos institutos desde el Estado, entre centros de investigación, CONICET, INBAT, AFSAT, etcétera, etcétera. Ahora, me encantaría que alguien haga un relevamiento de toda esa ciencia que tenemos ahí. Nunca la he visto. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en una nueva era, compañeros. La robótica, los automatismos, el cambio climático y combinado todo esto con la inteligencia artificial y los automatismos va a cambiar totalmente el mundo en pocos años. No estamos preparados para eso. Digo que celebro este tipo de reuniones porque debemos empezar a conectarnos y trabajar en esas soluciones. Y no puede ser parcial, tiene que ser interdisciplinaria. Yo he escrito una hipótesis que me gustaría compartir, por eso he puesto mi correo. Me encantaría conectarme con todos, para después poder charlar por WhatsApp. He escrito una hipótesis en que se plantea muchas de estas cuestiones que se han planteado, que se han conversado aquí, pero son en base a una lógica elemental, a una imaginación, ya que para encontrar las soluciones me voy a la heterodoxia, tanto en lo político como en lo económico. Es un trabajo que hice, es una hipótesis para la Argentina del siglo XXI, pensando en eso que va a venir. Pero es sumamente ambicioso y no sirve si no es sopesada por idóneos, cada uno de sus puntos, que va desde la informatización del Estado, la utilización de la inteligencia artificial, darnos una moneda más solvente que el dólar, ahora que se quiere dolarizar, la educación que tenemos que dar a la primaria y cómo oxigenar la producción informal, incluso para formalizarla. Entonces, es un tema vastísimo que celebro, reitero, que esté la universidad representada, tendrían que estar todas las universidades unidas en red, porque esa Argentina, para salir, todo ese patrimonio científico, tecnológico, tiene que estar funcionando en conjunto y aprovechar nuestros recursos naturales. Fíjense, qué ingenuidad la nuestra. Tenemos oro, cobre, litio, petróleo, etcétera. Esos son los verdaderos valores estándar internacional. La expresidenta planteó que el problema es el bimonetarismo. El perturbado que nos gobierna cree lo mismo, por eso quiere dolarizar. Nadie ha pensado en darnos una moneda en base a nuestros recursos naturales
que eso es la solvencia internacional? Entonces yo planteo ese tipo de moneda, y de una manera muy particular que lo podríamos hacer. Pero eso sería avasallar la exposición de que coincido con el compañero Martín, que dice que no basta solamente con exportar. Esto es una solución política. Primero tiene que llegar un gobierno con principios y filosofías ya practicadas exitosamente en el país, como fue el gobierno del general Perón hasta el 55, en que industrializó el país y dejó las bases de la Argentina moderna, que se nos viene degradando desde el 74, desde el 76 para acá. Se fue tomando el país de diversas áreas, desde el extranjero, infiltrados internamente, con sectores empresariales, con logias incluso. Después tenemos el problema del narcotráfico, el contrabando, etc. Entonces, todos estos problemas se tienen que resolver con una inteligencia colectiva. Por eso dejé mi correo, reitero, me encantaría poder conectarme para implementar. Y Sí, Carlos, callo perfecto. aquí porque podríamos hablar toda la tarde. Muchas gracias, Te compañero. agradecemos y ahí te invito bueno, invitaremos a alguno de los grupos que tenemos ahí del MP25 para que pueda participar y debatir estas cosas. Te agradecemos mucho. Bueno, Rubén Antonio Macetro. Buenas noches, compañeros. Recién terminó de pasar el frente de tormenta acá, fue muy duro. Hace un ratito pensé que se volaba todo. Agua y viento en Rosario estaba complicado. Esto yo lo veo, me parece brillante lo que estamos haciendo con el MP en este tipo de cosas. Alguien recién dijo que muchos de los que están en distintos organismos, sea CONICET, sea el que fuere, que son compañeros, se han transformado en gerentes y tienen que sobrevivir y no lo van a dejar el cargo. Creo que Chavarreña, lo dijiste vos. Yo quiero encontrar la vuelta a cómo salimos de esto rápido. Han quedado en el camino una cantidad de materia gris y que son fáciles de reubicar y de contactar. Gente que quedó sin laburo, gente que quedó, empresarios que se vinieron abajo, que están ahí con el culo en la mano, que en cualquier momento desaparecen. Entonces yo creo que y hay que aprovechar una situación, la reunificación de la CGT, que hace el año pasado con el MP y en ese momento la CGT de Daer, y con la universidad se generaron un movimiento y un barullo bastante lindo, y yo creo que habría que reeditarlo rápido y juntar toda la materia gris que quedó fuera del sistema y meterla adentro, porque esta es la única manera que tenemos. La presión de la materia gris, que no se desbanden, no podemos permitir que se nos desbanden los muchachos. Porque hay que darle un objetivo. Yo entiendo todas las explicaciones. En estos momentos no sé para qué lado, yo en mi situación y en la de cualquiera, están todo el día mirando, están a los saltos por un bizcocho, pero me parece que no podemos quitar la mirada sobre cómo salimos de esto. Rápido. Universidad, área productiva, área laboral, todo lo que se le ocurra a ustedes. Tenemos claro cuáles son los puntos donde hay que producir, pero también tenemos herramientas que tenemos que usar. Por ejemplo, disolvieron la Secretaría PYME de la Nación, por la cual luchamos y trabajamos años para que se llevara a cabo. Entonces, pero tenemos herramientas. Hay provincias compañeras que tienen el área PYME en vigencia. Juntémonos, armemos una PYME regional. Y ahí juntemos a todos los sectores productivos y a todas las localidades de provincias que no son de nuestra gobernación, de nuestra identidad, juntémoslos. Están desesperados por buscar de gente que los traiga, que los arrime a una expectativa de salir de esto. Me parece que tenemos la herramienta, tenemos un material pensante impresionante y lo tenemos que capitalizar.
yo trataba de encontrarle las palabras a esto que estoy tratando de decir en forma desordenada, pero me parece que da para potenciarlo, para sacarlo adelante. No sé, serán 5 o 6 provincias. Yo no sé cuántas provincias tiene el peronismo, creo que son 6, 7. Bueno, arranquemos con eso. Seamos motorizadores de unidad. Esto como la época de Güemes, de Dorrego, de Artigas, todo. Después se terminaron juntando y llegaron a sacar a los realistas del país. Esto hay que hacer lo mismo. Nos tenemos que juntar. Somos la herramienta, somos el material pensante, somos los que tenemos los instrumentos, las tenemos claras, por algo estamos tantas horas sentados delante de una computadora hablándonos. Me parece que potenciar esta capacidad que tenemos de accionar y encima poder difundirlo, y lo que nos falta es el toque ese de juntar a todos. Yo creo que tenemos que apuntarle a esa dinámica de decir, che, vos quedaste fuera del CONICET, vení, vos que anularon tu trabajo, vení con nosotros, vení que tenemos cosas importantes para hacer. Más o menos eso era el resumen de lo que planteaba para aprovechar todo lo que está haciendo Martín y lo que hace un montón de gente. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Bueno. Miguel Recondo. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a ver, voy a apalancarme en la charla muy positiva y valiosa de Martín y de los compañeros que han hablado y aportar, a ver, tratar de pensar y aportar algún elemento proactivo, está dicho, pero instrumentos. Sí, digamos, acá hay un tema que nos cabe a todos los que estamos en las universidades, a los mismos que tenemos pymes, y que es, bueno, mirarnos unos a los otros y buscar mecanismos de vinculación dentro de cada cadena de valor y entre las cadenas de valor. Acá ya se ha dicho y se ha mencionado, pero lo voy a retomar, ciertos ejemplos que nosotros tenemos y que yo los sintetizaría en poner como herramienta muy usada en Europa, en los países del norte, en los 90 y hasta ahora, que es el concepto de aprendizaje como gestión del conocimiento, que siempre es en equipos y en equipos interrelacionados entre sí. El ejemplo más típico, muy mencionado en la academia, pero que nosotros hacemos muy poco, es las organizaciones japonesas de conocimiento. Es decir, y para ir a lo concreto, bueno, acá se nombró INTI, INTA, CONICET por un lado, ARSAT, INVAP creo que no se mencionó, pero son estructuras, muchas de carácter federal, la última, Río Negro. Y entonces, el concepto de gestionar conocimiento es gestionarlo en equipos. Y aquí las universidades, para mí, en general, comparando, hay una deuda. Está, por ejemplo, el conurbano, muy bien todas las universidades, pero falta ese link, esa estructuración. Che, ¿vos qué estás haciendo en tal cadena de valor? Digo, Gran Buenos Aires, pero podría ser junto con Rosario, Córdoba, todas las demás, Salta, Tierra del Fuego, y empezar a trabajar justamente en estudiar estos ejemplos, cómo se ha trabajado. Creo que un ejemplo sobresaliente es el INVAP, una organización generada por argentinos, con compañeros, uno de los fundadores ya fallecido, pero ha quedado una estructura muy positiva y armar oficialmente con ellos un plan, una agenda, por ahí, no sé, anual, o si no semestral, que te vamos a visitar y tales y cuales profesionales, funcionarios, o que han sido, guarda que muchos que han sido siguen estando en el país. Y recién se ha dicho, es para llamarlos, que ¿por qué no nos mandamos a Río Negro? Arreglemos con ellos y veamos, no solo veamos las instalaciones, muy interesantes por demás,
pero a su vez a ver cómo están trabajando con equipos ad hoc en cada tema y juntando, bueno, y Bariloche es como un distrito industrial muy imitable. Bueno, estos temas y poner los coordinadores de estas iniciativas de un modo federal, aunque no tengan experiencia en esto. Por ejemplo, que si se habla de minería, bueno, tenemos acá en el movimiento en Salta, un empresario muy innovador, que tiene de socio secundario al CONICET, que ha aportado mucho dinero, y que está en tecnología de punta, ¿no? En detección, para decirlo en concreto, en detección de vetas minerales de modo digital. Bueno, no he hablado hoy con Roberto, que es este compañero, pero esta tipología tenemos que tener en Salta el que coordine eso. Dice, che, pero dejate de bromar, ¿cómo pones en Salta que está lejos de Río Negro? No, basta de esta distancia. O sea, y poner en Tierra del Fuego, donde hay muchísima, en los dos lugares me tocó asesorar a los gobiernos, y está la gente está. Bueno, estos son algunos de los desafíos que me parece que tenemos por delante y para atacarlos rápido. Gracias. Con Roberto hace unos meses me tomé un café allá en Salta. Claro. Un personaje. Bien. Martín, Bien, sí. una consulta. Dejando de lado lo que son estos grupos, estas minorías intensas como nosotros, o otras personas que conocemos vinculadas al quehacer económico, en lo que es los dirigentes políticos, y no hablo de los dirigentes políticos vinculados a los gobiernos neoliberales o a este gobierno, ¿Vos ves que haya algún tipo de conciencia sobre estos problemas, sobre la necesidad de trabajar seriamente estos problemas de desarrollo? Porque, a ver, todo lo que se menciona acá, todo el material humano que hay, todos los saberes que hay dispersos por ahí, es muy importante tenerlos, pero a mí me parece que si no hay una política del Estado que venga a organizar eso en función de un objetivo, seguiremos siendo cañitas voladoras por ahí que a veces pegamos en el blanco, ¿no? ¿Vos notás en la política actual de la oposición y la oposición más cercana a nuestras ideas que haya algo de esto, que haya conciencia, que haya algún plan? Planes hay muchos, nosotros conocemos muchos, pero como dice otro compañero nuestro, son muchos que están viendo a ver si con ese plan ya se pueden probar el traje de secretario o subsecretario en algún próximo turno, ¿no? Eso es cuando yo hablo de los gerentes. ¿Vos ves algo de eso en la política actual? Primero déjame decir, Sergio, que celebro muchísimo esto que están discutiendo ustedes, porque, y ahora yendo a tu respuesta, ¿no? Propuestas se están elaborando de distintos lugares y en todas vos podés discutir el contenido, pero me parece que esto que ustedes todos dijeron de aprovechar los saberes, aprovechar la ciencia y tecnología nacional, está claro que eso forma parte fundamental. Dicho esto, son todos planes, incluyo el que estamos trabajando nosotros, que no tienen base de sustento en términos de la sociedad. Entonces me parece que no es tanto un problema de la clase política, que me parece que es un problema tremendo, sino que tampoco hay ningún actor, ningún sujeto histórico, por decirlo de alguna manera, ningún actor social que se cargue al hombro alguno de estos planes y su discusión, ¿no? Entonces terminan siendo, si vos querés, en mayor o menor grado construcciones de gabinete, por decirlo de alguna manera, pero que no tienen anclaje en lo social. Entonces, bueno, por lo menos el caso en el grupo en el que yo estoy, nosotros estamos trabajando muchísimo con movimientos sociales, con sectores como las pymes, con mucho de economías regionales, que estamos tratando de discutir estos temas. Pero todavía hoy me parece que el problema no es tanto de la clase política, sino más de que no hay un actor en la sociedad civil, por usar el concepto,
que se esté cargando al hombro esta cuestión. Y lamentablemente, hay que decirlo, me parece dentro del campo nuestro hay mucha gente que comulga de modo acrítico que con exportar más alcanza, y hay otra que la verdad que el proyecto que tiene para la Argentina que viene es 2003-2015, digamos, y eso ya no es reditable en términos, por lo menos de mi punto de vista, histórico, internacional. Hay que pensar otras cosas. Y en ese pensar otras cosas hay gente que está pensándolas, pero me parece que ahí hay un déficit grande de la sociedad civil, del mundo empresario también, ¿no? Que por ahí a veces apuntalan mucho estas cosas y después terminan cerrando filas atrás de Roca y la reforma laboral, ¿no? Como que hay ciertas contradicciones que también están y que forman parte de estas limitaciones. Entonces, parece que no es tanto un tema de la clase política, sino más de que nos interpela en la construcción política de abajo, me parece. Sí, es un hermoso tema para discutir, ¿no? Porque tampoco, si no hay líderes políticos que puedan sensibilizar a la población con estos temas, ¿no? Que no puedan trabajar en la cabeza de la población, ¿no? Creo que hubo un ruso, y por ahí lo veo, Aníbal me va a ayudar, creo que hubo un ruso que dijo que conducir era conducir también las cabezas o algo por el estilo, ¿no? Y no sé si hay gente dispuesta a hacerlo, con capacidad para hacerlo, con idea que lo tiene que hacer. Es decir, quiero decir, no soy muy optimista en cuanto a que la gente vaya a generar esto que nosotros necesitamos. No soy muy optimista, sobre todo pensando en lo que vos tenés enfrente. Alguna vez, y volviendo a este tema de exportar, ¿no? Y las dificultades para que eso se convierta en algo positivo para la economía argentina. Alguna vez lo charlamos, yo lo que decía, y alguna vez recuerdo haberlo discutido con funcionarios del gobierno anterior, muy ilusionados con esto de que los sectores vinculados al gas y el petróleo exportaran. Yo les decía, digo, ¿cuál es la razón por las cuales ustedes piensan que estos actores, que como vos mencionaste, son el tipo de actores que son, multinacionales o transnacionales, grupos muy concentrados, respecto de las divisas van a tener un comportamiento diferente al que tienen los que están en los agronegocios? Quiero decir, hoy uno de los grandes problemas que tienen todos los gobiernos es que hay que estar pidiendo, por favor, que te liquiden las divisas, en el mejor de los casos, pidiendo, por favor, que te liquiden las divisas para no tener un problema en el sector cambiario. Entonces yo preguntaba, bueno, estos actores, que son los que vos mencionaste, no tienen muchas ganas de tener un comportamiento diferente al que tienen los actores que aportan los dólares del agronegocio, ¿no? Y con algo agregado que vos también lo dijiste, todos esos actores no ven con buenos ojos ninguna de las reformas que nosotros queremos, que vos mencionaste y que nosotros muchas veces discutimos, ¿no? Es decir, no quiero terminar un día con pesimismo, pero quiero decir, me parece que estas cosas las tenemos que analizar. En el MP25 las discutimos todo el tiempo porque le queremos encontrar el agujero al mate, ¿no? No es que bajamos los brazos, al contrario, le queremos encontrar el agujero al mate y vemos que tenemos esas dos dificultades, la sociedad, como vos mencionás, la dirigencia, y por otro lado, estos actores tan fuertes y tan decididos a impedir cualquier cosa que tenga apenas un poco de olor a lo que nosotros estamos discutiendo acá, ¿no? Yo creo que, perdón, ¿no? Que me meta, pero precisamente por eso el tema es político y tiene que ver con construir bases de sustento del modelo alternativo, porque si no durás 5 minutos, los tipos sistemáticamente te tienen la capacidad de bloquear. Ahora, recogiendo el guante de tu comentario, Sergio, te permito decir lo siguiente. Está claro, y creo que todos los que estamos acá compartimos que esto termina en un desastre, ¿no? Que va a terminar en una situación
muy crítica en lo económico, en lo social, en lo industrial, en lo científico, eso está claro, y que de acá vamos a tener que salir discutiendo una vez más un modelo de reconstrucción nacional, por poner un nombre. El problema que yo veo es que en la heterodoxia, o en los neodesarrollistas, o como lo querramos llamar, el planteo de con exportar más alcanza es muy fuerte. Entonces no sea que esto se derrumbe, que esto explote, que vayamos a un escenario de tener que poner en la mesa un modelo alternativo y que lo único que tengamos para ofrecerle a la sociedad es el mandato exportador de producción primaria. Entonces yo creo que la construcción del modelo alternativo es innegociable desde el punto de vista del desarrollo, pero desde el punto de vista político, porque el modelo alternativo, si uno lo piensa como lo pensó el Frente de Todos, como conciliación con el poder económico, dura 5 minutos. Es un modelo de confrontación, es un modelo de guerra, porque vos le vas a tener que sacar recursos a ellos, generar transformaciones que le resten poder económico, te van a tratar de bloquear sistemáticamente. Por eso creo que el tema de la articulación política y de construir por abajo, con independencia después de cuál sea el actor político que compre el modelo, por decirlo de alguna manera, por lo menos yo lo veo como algo importante. A mí me da mucho miedo la cosa esta de muchos compañeros de ruta nuestros, de distintos lugares, que tienen esta mirada de que con las exportaciones nos salvamos. Bueno, es un problema, porque si cuando tengamos que ofrecer, vamos a ofrecer eso, bueno, hay que tener en claro cuáles son las limitaciones de eso que estamos ofreciendo. Lo cual no quiere decir que no hay que exportar, ¿eh? Estoy diciendo otra cosa. No, siempre lo discutimos. Siempre hablamos de exportar valor agregado y con las posibilidades que tenemos. Yo lo voy a saltear si me disculpa, a Carlos Zurita, porque como ya intervino y hay encolados acá 2 personas que no intervinieron, lo voy a saltear, no quiere decir que después no le dé la palabra, pero yo quería pasar ahora al amigo de la empresa Norbombas, ¿cómo te va? Y luego a Aníbal Mellano. Bien, buenas noches. Quería tocar algunos temas que por ahí no se tocaron del todo, pero tienen que ver con esto, y son de enfrentamientos, como bien dijo Martín. Para mí hay 3 cosas que si no se hacen, no vamos a tener nunca un sistema como el que pensamos. El primero es con una corte o con un poder judicial mafioso, va a ser imposible hacer cualquier cosa, porque así como permite hacer cosas inconstitucionales, no te deja hacer cosas constitucionales. Así que ese es un tema de enfrentamiento y muy violento, porque es la barricada más fuerte que tiene la derecha. El segundo tema, como el ejemplo que daba Sergio, del que tiene la pizzería y le robaba, y había 2 que le robaban, y ahí no hay forma de poder tapar ese agujero, con unos puertos en Rosario donde tenemos que Paraguay exporta más soja que toda la que puede plantar en su territorio, porque es evasión de la Argentina, es muy difícil que vayan a cerrar los números en ninguna parte, ¿no? Porque si se deja que la gente declare lo que quiera, como dice Peretti, no hay ni una balanza, en los puertos de Rosario va a ser muy difícil. Y el tercer tema, que la otra vez lo tratamos con Sergio en otra discusión por otro tema, es que si no ponemos los caballos delante del carro, que es en este caso que los servicios financieros colaboren con el desarrollo, la producción y el consumo, y vamos a trabajar todos para alimentar los servicios financieros, esto no va a cambiar. Yo creo que el punto por el cual China le ganó a Occidente es porque en China se ocupan de la producción y los servicios financieros están al servicio casualmente del desarrollo, la producción y el consumo. Acá en Occidente, aunque hagamos retoques y países mejores que otros, parece que todos los sectores tenemos que trabajar para alimentar y proveer de sangre al sistema financiero. Y sin eso, porque en definitiva todas las ideas que tenemos vamos a necesitar dinero para ejecutarlas. Entonces quería tocar esos 3 puntos que por ahí nos habían tratado, que para mí es una reforma judicial porque todo lo que hizo este gobierno
con una Corte Suprema que hubiera estado formado por Cármenes Argibay o por Enrique Petrakis, no pasaban ninguna de las cosas que hizo este gobierno. En definitiva, por eso es que toco ese tema. Y bueno, es lo que quería comentar para si sirve de aporte a este grupo, ¿no? Que es un grupo interesante. Es la primera vez que participo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Primero le voy a dar las gracias y lo voy a despedir a Tomás, que se tiene que ir. Infinitas gracias. Nos vemos seguro uno de estos días. Tenemos cosas pendientes. Así que te agradecemos a vos y al UNTREF, que es un ámbito muy querido. Gracias a ustedes. Un placer. Buenas noches. Bueno, ahora le paso a Aníbal. Sí, lo de los puertos y lo que mencionaste y lo del sector financiero, que tenemos una ley de entidades financieras del año 1977 que nadie se atrevió a tocar, tiene que ver un poco con la metáfora que usa a veces Martín con el balde con agujeros, ¿no? Que por más que le tires agua siempre perdés. Aníbal, todo tuyo. Hola, ¿me escuchan bien? Pues no sé si la conexión es buena. Todo bien. Si no, bajo la imagen, que además afea un poco la pantalla, la mía. Pero no, lo mío es muy breve, interesante. Creo que interesante todo. Me parece que es hora de juntar libros como los de Martín con cosas que se produjeron del ámbito empresario, pyme, ingenieril, o como queramos llamarlo, que está un poco desarticulado. O sea, tenemos buenos artículos o libros académicos y perdón, Martín, que por ahí lo vivís como una crítica, pero no articulamos con cosas que por ahí desde el lugar de los empresarios, cuando nos llaman, nos entrevistan, escribimos un artículo por ahí, no estamos juntando en todo esto. Y juntaría con una tercer pata, que es algo que me quedó clavado a mí como una espina, porque hablamos de planes y yo sé que lo de los debates que se hicieron en el 2019 antes de las elecciones, no podemos decir que son grandes planes, pero marcaron muy buenos ejes y esos se cajonearon. No quiero ofender a nadie, porque como muchos saben, yo no soy peronista, no soy antiperonista, pero no soy peronista. No tengo ningún empacho en decir que el gobierno de los dos Fernández se cagaron en eso que se escribió, porque podrían muy bien habernos llamado a muchos cientos de tipos que estamos trabajando, no es que solamente se nos ocurrió, que nos hubieran juntado con los Martín Short, que no hay demasiados, pero hay unos tantos, y se podría haber hecho un intento de plan constructivo muy interesante. Y a mí me parece que ese material está, y sigue teniendo vigencia. Yo miro para abajo, creo que también nos pasa a todos que nos miramos para arriba los líderes, los jefes, ¿qué hacen? Milei para mí es nada más que un emergente de un problema que está en la base de la sociedad, no arriba. Sacarlo a Milei no resolvería gran parte de las cosas, de la misma manera que terminar la dictadura no se terminó con la ley de entidades financieras, que muy bien mencionaste, Sergio. O sea, si nosotros a la base no sabemos hacerle entendible qué país se construye y cómo se construye un país para vivir como ellos imaginan que se merecen vivir, estamos en el horno. Porque el liberalismo nos ganó la batalla hace 200 años con la idea de que hay que correr detrás de la zanahoria, que algún día la vas a alcanzar y ese día vas a conseguir la felicidad con todos los bienes que vas a conseguir. Pero nosotros no sabemos explicar y construir desde abajo, va a ser muy difícil que esto lo resuelva ni una Corte Suprema, ni un ministro, ni un presidente. Y no porque desestimo que eso se necesite, sino porque sin lo otro pasa lo que está pasando. O sea, de esa ilusión hay que desilusionarla. Y para desilusionarla hay que mostrar una construcción coherente con lo que se pudo hacer y se puede hacer en otros países, que también se mencionó muy bien acá. Me parece que de alguna manera lo menciona muy bien Martín. O sea, a raíz de esto que está pasando, aparecieron ahora algo que, ¿te acordás, Sergio? Nosotros escribimos hace más de 10 años. O sea, digo más de 10 años porque todavía estaba Cristina, o sea, casi 15 años, donde decíamos, señores, hay 14 países en el mundo, 14, y uno es Argentina y es el único pyme que tienen petróleo para autoabastecerse, o gas y petróleo para autoabastecerse, tiene tecnología propia en muchas de las etapas de producción y de transformación del producto, con tecnología propia, no fábricas de afuera que fabrican, o sea, no maquilas.
Son 14 países esos, y nosotros somos uno. El único que es pyme y no exporta a ningún lugar del mundo es Argentina. Bueno, núcleos como eso, que sabemos, entendemos, porque no es mi especialidad, pero la he escuchado, hay en otros lugares, hay en otras ramas, digamos, de la producción argentina, son los que hay que llamar urgentemente a decir, señores, ustedes, a ver, ¿cómo hacen para no desaparecer? Porque hoy está en juego no por mi ley, sino por todo lo que se viene haciendo. El plan Gasar es una basura, pero una basura de las peores, y la hizo el gobierno de Cristina Alberto, ¿viste? Con gente que venía del Instituto Patria. Y yo estuve ahí enfrentando esa situación, porque yo estaba en ese momento trabajando en la Secretaría de Energía, les dije, esto es una basura, se enojaron, se me enojó Federico Bernal y todo su trupe de antropólogos, porque lo que yo le estaba diciendo era una burcada que no entendía nada de política. Le dije, no, muchachos, ustedes están subsidiando un sistema que no sirve, en lugar de mirar que tenés una industria pyme que fabrica 2.000 millones de dólares por año y que debería exportar por 5.000 millones de dólares tranquilamente en la región, porque incluso hace cosas que en Brasil ni se hacen todavía, y en lugar de eso estamos mirando como subsidiadas petroleras. Bueno, vuelvo al principio para no tapar el motivo de lo que dijeron. Estoy de acuerdo, exportar no alcanza, la macro no alcanza, hay que buscar a los actores concretos y a los líderes políticos, habrá que buscarlos desde la base, no sé si están arriba, yo no los veo, lamentablemente hoy no los veo. Pero me parece que entrar en materia prima y que hay que divulgar mucho material de que no estamos todo el tiempo teniendo que innovar discursos, sino estamos rescatando cosas que se actualizan, pero tenemos que rescatarlas. Y rescatarlas me parece un buen rescate sería eso. ¿Qué hicimos en el 2019 después de varias cientos de horas de debates muy interesantes, que se produjo mucho material escrito, que tengamos que rescatar de ahí y empezar a difundir? Que hay ejes concretos, o sea que es una minoría de empresarios, está claro, eso de que la mayoría va a traer, que es cierto, esto lo hemos discutido, Gustavo ha participado de este debate, no sé si no por ahí todavía Gustavo Castel, pero a las pymes las organiza el Estado en cualquier lugar del mundo. O sea, donde no la organiza el Estado, las organizan las multi, y si las multi no son propias, porque las multis en Japón lo hicieron y lo hicieron muy bien a favor de sus pymes, cuando las multis son extranjeras y vienen acá, se cagan en las pymes. Y las pymes se cagan en las patas. No le podemos pedir a las pymes que sean más heroicas que la clase obrera cuando no sale a la calle la clase obrera. La clase obrera, estamos hablando de que vienen por la cabeza de la clase obrera, no por los dirigentes, por la cabeza total. Los van a degollar, se van a quedar la mitad sin laburo y no salen a la calle. Nosotros queremos que las pymes, que son pequeños burgueses cagones, sean más valientes que los que no salen a la calle para defender su trabajo. Es medio alucinante. O sea, es el Estado, son los dirigentes políticos los que tienen que saber capturar a las pymes y su dinero. Ustedes tienen que estar de este lado, pero para eso mostrarle un plan. Si las pymes son el furgón de cola de todos los gobiernos desde el 83 para acá, estamos cagados, porque no tenemos clase que nos apoye. Pero eso es otro problema. Pero así y todo, y hasta con esas pymes, hasta medio en contra en política, porque pueden ser medio gorilas por identificación con Roca, se las puede dirigir. Pero se las puede dirigir si hay un plan. Si vos le pones claramente los objetivos, los ejes y empujás, rescatando los que ya se vienen escribiendo, no del 19. Yo digo el 19 porque es la última instancia en la cual yo vi juntar cientos de personas en distintas especializaciones de temáticas. Unas de ellas era industria y energía, y pymes, y producción industrial y tecnológico, y todo eso que se produjo hay que rescatarlo para no volver de cero como si no hubiera habido nada. Lo que no hubo acción con eso es cierto. Y eso para mí no es una leve falencia, es casi, dirían en términos de las viejas jergas setentistas, casi una traición, porque había mucho para trabajar, había mucho material producido en ese momento y hay que rescatarlo para mostrarle a la sociedad, a los pibes, a las escuelas. No entienden, no existe la industria para los pibes. Para los pibes la única industria que existe son las marcas. Y si esa marca dice abajo industria argentina, le da igual si es una subsidiaria de lo que sea, porque a la escuela no llega ese contenido, no llegó, y eso es una gravísima falencia. Entonces hay que pensar que estamos casi trabajando en cero en muchos aspectos y producir material que sea fácil de digerir para la muchacha joven, de hacerles entender cómo funciona un país. Si quieren vivir en el capitalismo, yo aclaro, yo no creo en el capitalismo, porque ya está, o sea, estamos a borde de una guerra, por eso el repliegue que vos contabas, Martín,
O sea, todos quieren defender su mercado, se dan cuenta que tienen que dar trabajo a su mercado, tienen que darle vuelta a industria, tienen que volver a poner inversión interna, porque de alguna manera se están preparando por una guerra porque no hay para todos. O sea, China ya les saturó todo y no hay para todos. Entonces no hay forma de replegar esto que no sea, de alguna manera, hacer retroceder a China. La única forma de retroceder a China es violencia. Violencia económica primero y si no alcanza será la otra. Pero si es que hay que vivir mientras tanto en este mundo, porque la mayoría de esta sociedad cree que vive en este mundo, bueno, hay que mostrarle mundos viables, como efectivamente nosotros lo hicimos en su momento, Sergio y Rubén y Fernando. Decir, mirá, ¿querés algo parecido? Bueno, mirá Canadá que hizo, ¿viste? Y eso que Canadá está al lado de Estados Unidos y ha puesto el orto muchas veces, ha entregado desarrollos tecnológicos, está la famosa historia del avión, de aquel que en 24 horas se desmanteló una fábrica de aviones cuando ganó un conservador allá a fines de los 60, comienzos de los 70. Es una anécdota fabulosa de un montón de entregas que hizo Canadá en su vida. Pero mientras tanto, a la par de esa entrega, desarrolló. No hizo solamente minería de exportación. Hizo industria tecnológica minera, industria tecnológica petrolera y otras industrias. Entonces, y podemos ver lo mismo en Australia, podemos ver lo mismo en Noruega, que lo hemos conocido, yo lo he conocido personalmente, el proceso noruego. Entonces digo, bueno, mostrémosle que hay un proceso que para llegar a eso se puede plantar, y se puede plantar de cierta manera, pero que hay algo, y esto es lo último que quiero decir, no hay un inventario de las pymes argentinas en política, es gravísimo. El único que intentamos hacer fue en la industria petrolera, y Sergio, Fernando, ustedes son testigos, de que Débora Giorgi se lo tiró a un tránsfuga de una universidad estatal y lo tiraron a la mierda. Y es un delito gravísimo, eso es alta traición, porque vos tenías 500 empresas pymes, la mayoría de las cuales hacen tecnología e industria propia, inventariadas por primera vez en la Argentina, porque antes el inventario era IPF estatal, después de eso no se hizo nunca más, y tenías 20 y pico, 30 años después, ahí todo el dulce de leche para decir, muchachos, acá está con lo que podemos empezar a hacer una floreciente industria que además se difunda a otras ramas, pero esencialmente en la petrolera, vaca muerta y todo lo que venga. Bueno, rescatemos de ahí, tenemos esos pilares. Gran parte de ese material está vivo y hay que saber usarlo. Me parece que ese es un arma, porque si no, nos quedamos con un arma muy interesante como la que vos contás, Martín, pero para muchos de los jóvenes, la gente de la calle, no deja de ser un relato teórico. Y no es un relato teórico. Vos lo que decís proviene de una historia intelectual argentina muy valiosa que vos le estás actualizando y que estás debatiendo con actores concretos. Me parece a mí faltando es poner que los actores que están detrás tuyo, detrás de ese discurso que vos planteas, Martín, hay personas de carne y hueso que están haciendo cosas en la Argentina que demuestran que eso es posible, que no es una quimera teórica como si estuviéramos en 1920. O sea, no estamos hablando de Mosconi imaginando algo en 1922. Estamos hablando de 100 años después, algo que se construyó, que mucho se perdió, pero que mucho queda y que con ese pie de apoyo se podría hacer muchísimo, pero por muchísimo. Y por supuesto, con medida concreta y todo lo que... Disculpen, me extendí demasiado. Gracias. Para nada. Tan interesante que yo le pasaría directamente la pelota a Martín porque seguro tiene algo que decir sobre esto, ¿no, Martín? La verdad que mucho no, porque estoy totalmente de acuerdo, digamos, con esto que dijo Aníbal. Él dijo algo que yo lo anoté porque me coincido mucho, esta idea de a los líderes políticos buscarlos desde la base, ¿no? Y esto último que él plantea a mí me parece fundamental, y vuelvo a insistir, que haya empresarios pymes no quiere decir que haya un actor político que impulse un modelo alternativo, ¿no? Me parece que ahí hay un tema, el esfuerzo nuestro desde la academia, por llamarlo de alguna manera, es un esfuerzo, en todo caso, que trata de mostrar lo que hay, lo que nosotros llamamos la masa crítica existente, que en materia de pyme, en materia de industria y de todas las cosas que fuimos charlando acá, hay un montón. Ahora el tema es cuando nosotros llevamos a la discusión con esos actores estas ideas, no necesariamente eso es tomado desde un punto de vista político. Y me parece que eso también es una interpelación a ustedes, digamos, ¿no?
que haya pymes per se no garantiza que esto se convierta en un proyecto estratégico de desarrollo para el país. Yo creo que hay ahí un elemento que ustedes tendrían que mirar quizás más, aunque yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen muy bien, que tiene que ver con toda la masa crítica precisamente que hay en el espacio de las universidades, de los institutos, de los centros de investigación, experimentación, o sea, de dónde agarrarse para construir el modelo alternativo sobra, desde lo técnico. Lo que no es tan fácil es que ese modelo alternativo tenga basamento en términos de base de sustento. Yo creo que ahí hay un gran desafío. Y si como Aníbal dice que yo coincido totalmente a los líderes políticos buscarlo desde la base, todavía nos falta mucho trabajo en la base para ir con algo a buscar a esos líderes. Me parece que este debate es muy rico en ese sentido. Y asumir las limitaciones, ¿no? Porque si fuera solamente un desafío intelectual sería facilísimo, es muchísimo más complejo que eso, me parece. Es bien político en ese sentido. Ahí tanto Aníbal como vos, Martín, están un poco haciendo foco en una discusión que venimos teniendo en el MP25. Esta semana nomás, ahí supongo que todavía está por ahí Carlos Norri, bueno, está Juan Ángel, está David, que tiene que ver con esto justamente, ¿no? ¿Cómo hacer para que toda esta masa crítica que hay de pymes se pueda organizar y pueda ser vector de un cambio? Nosotros vemos varias dificultades ahí. La misma conciencia de los pymes, lo que mencionó Aníbal, ese gorilismo. La misma urgencia que tienen los pymes hoy por sobrevivir, ¿no? Hoy nosotros convocamos a muchos compañeros, por ejemplo, a estas reuniones, y la verdad muchos están encantados de estar, pero están viendo cómo van a hacer para pagar en aguinaldo, ¿no? Es muy difícil eso, es muy difícil. Digamos, Aníbal es uno de los tipos que ha perdido plata como empresario por dedicarse a estas cosas, digamos, ¿no? Se pierde plata. Uno cuando es empresario pyme y no está bancado por la T, se pierde plata militando, ¿no? Entonces, hay una dificultad ahí. Y el otro problema que tenemos es con los dirigentes políticos realmente existentes. Nosotros le hemos hablado mucho con los principales y le hemos dicho esto. Las pymes las tienen que organizar ustedes. Nosotros no nos vamos a organizar por generación espontánea y vamos a aparecer como un bloque, con un proyecto y con una mirada política. No, eso no va a ocurrir. Está Juan Ángel ahí, que no me deja mentir. ¿Cuántas veces lo hemos hablado con los principales dirigentes del país? Y le hemos dicho esto. Y ellos, la verdad, que es como que no lo terminan de entender. Siguen insistiendo con poner, según la simpatía, con poner el apoyo a uno u otro dirigente, ¿no? Entonces, la verdad no tengo muchas respuestas a esto. Yo estoy muy preocupado porque veo que tenemos esto que menciona Aníbal, que mencionás vos, toda esta masa crítica. Tenemos una cantidad enorme de dirigentes en el MP25 en esta línea y cada vez se van sumando más, pero encontramos dificultades o yo al menos encuentro dificultades de compañeros que son por ahí un poco más optimistas y la tienen un poco más clara. Encuentro dificultades en esto de ver cómo hacemos para alinear toda esa masa crítica que tenemos de pymes, de tipos que están laburando todo el día y que aún generan tecnología a pesar de las dificultades. ¿Cómo hacemos para alinear lo que sabemos las pymes y lo que saben ustedes de la academia? Y lo alineamos en un proyecto político, ¿no? En un proyecto político que de verdad tenga aspiraciones de poder y que luego tenga las armas y sepa darse las armas para enfrentar eso que dijimos, ¿no? Que es muy poderoso lo que tenemos enfrente, no es moco de pavo, ¿no? Entonces, la verdad que empezamos por el lado de las exportaciones y yo me imaginaba que íbamos a terminar por ahí por acá, pero estamos terminando en algo que es clave para nosotros y que tiene mucho que ver con el MP25, que la verdad a veces nos cuesta aclararlo, no somos una organización gremial. Está, digamos, gremial empresaria. Hay dirigentes gremiales empresarios, muchos de nosotros, hay empresarios, pero básicamente somos un movimiento político y que tratamos de resolver esto, ¿no?
que tratamos de resolver esto. Alguien podría... A Carlos le voy a decir que ya le enviamos una invitación formal para el MP25 para que se sume. Así que veo mucha gente que debe tener mucho para decir. Bien, gracias. Si me permiten, hablo un poquito. Sí, un poquito, Carlos, porque seguro que hay otras personas también que quieren hablar y aparte ya estamos abusando de Martín, pues ya son 2 horas exactas, ¿no? Bien, entonces dejo a quien quiera hablar. Bueno, no sé. Si no, David, seguro que quiere... No, bueno, entonces hagamos una cosa. Carlos Zurita, que bueno, redondea tu última idea y después yo diría que vamos cerrando, Sergio. Bueno, bárbaro. Sí, te vamos a pedir un poquito de brevedad, Carlos, por favor. Sí, compañeros, lo que planteaban, yo la encuentro la salida con un programa interdisciplinario con la participación de todos los sectores políticos, empresarios, etcétera. Y eso, hoy Argentina es como un espejo roto. ¿Cómo lo unes? Tomando el interés de cada uno. Ahora bien, ¿de dónde saldrían los recursos para alimentar? Fíjense que se está discutiendo el tema impuestos, reforma impositiva, reforma jubilatoria, etcétera, etcétera. Pero ¿qué vamos a ser tan tontos de decir, oiga, reforma impositiva para qué? ¿Va a ser regresiva? ¿Por qué no hacemos? Yo, por ejemplo, le encuentro una salida con una reforma impositiva, si una parte costea el Estado, otra costea la previsional y la principal con un impuesto circular que oxigene la producción. Estamos en una nueva era. Compañeros, estas democracias están fracasadas. Tenemos que pensar en una en la cual directamente ya no haya un poder judicial, donde el pueblo sea el mayor beneficiario de sus recursos y sea el que se gobierne. Una democracia participativa. Tenemos que evolucionar de una democracia formal que no nos sirve aquí ni en ninguna parte del mundo a una más participativa. Ahora yo les pregunto, siendo bienes mancomunes el oro, cobre, petróleo, que son los verdaderos valores estándar internacional, porque no es el dólar, no es el yuan, sino es el petróleo, el litio, el cobre, etcétera. A ustedes, ¿cuánto les va al bolsillo del oro, del cobre, del petróleo? Esto es para hacerlo dar cuenta que a estos jóvenes que votaron creyendo que iban a tomar dólares, con ideas, efectos, podríamos despertar su atención y ver cómo esos recursos el día de mañana le generan su propia vivienda, su propio trabajo, etc. Bueno, no quiero abusar del tiempo, pero compañeros, con ideas, efectos, podemos despertar mucha conciencia y hay que ganar un 70% de las mentalidades para ganar una elección y desde ahí transformar el país. Y lo tenemos que hacer entre todos los sectores políticos, sociales, etcétera. Gracias. Gracias. Yo antes de pasarle cerrás Sergio, cerrás vos. No. Yo quería que cerraras vos. Simplemente yo quiero agradecer, obviamente, a compañeros y compañeras del MP25, a Martín Llor, a Tomás ya le avisé. Martín, gracias. Impresionante lo tuyo. Gracias por estar hasta esta hora bancando a esta gente. Agradecer a los amigos y compañeros que no son del MP25, como Aníbal, como Fernando Andretta, como Rubén Fabricio, como Gustavo Castel y varios más que seguro no voy a recordar y voy a quedar como maleducado. Agradecerles. Hoy es un día jueves, viernes, mañana es feriado, está lloviendo mucho y bancarse hasta esta hora esto, la verdad que hoy sabemos que estas cosas no son muy convocantes y la verdad que para nosotros ha sido una gran noche. David, todo tuyo. No, simplemente cerrar, una vez más agradecer a Martín, a Fernando, a la UNTREF, al CIDEM, a vos, Sergio, que has organizado en realidad y has impulsado esta actividad.
Y bueno, la respuesta está acá, en lo que se dijo y en estas caras y en esta vocación militante. Fue todo coincidencias, por supuesto, desde el abordaje y la perspectiva de cada quien, pero hemos coincidido y seguimos coincidiendo. Es por ahí la cosa. Ese sujeto político de la producción argentina, de la producción soberana, con ciencia y tecnología propia, lo tenemos al alcance de la mano de la militancia. Sigamos por aquí, que estamos bien, vamos bien en este tiempo de crisis. Y bueno, permito invitar a todos los compañeros y las compañeras que no integran, digamos, hoy en día formalmente y activamente el MP, a que se sumen, que expresamos todo esto que se dijo. Es así, y lo construimos horizontalmente, sin patrones, sin capos, sin jefes, sin nadie que indique cómo se hace, sino la idea. Esto es una idea en acción y en militancia. Así que gracias de nuevo, en nombre de todos y todas. Gracias Sergio, Martín, Fernando, y próximamente nos vemos en otra actividad tan rica como esta. Bueno, muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao. Hasta luego. Gracias. Abrazos a todos. Cuídense. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias, excelente. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Martín.